Hola gente, ¿qué tal están? Hoy vengo con la serie que estábamos viendo del canal de entretenidos. Nosotros, pues no los había, comenzamos canal en el día de ayer y el compañero Yarak fue el que comenzó con nuestros videos. Él habla un poco sobre los videojuegos indie, su historia, cómo nacen, las diferencias entre el videojuego indie, el AA y el AAA. Y ahora es mi turno de hablarles un poco de los motores gráficos, que creo que más de uno tiene la duda de cómo se empezaron a realizar los videojuegos en su historia. Así que comenzaremos con un poco de información y espero que les guste. Antes de comenzar a hablar sobre los motores gráficos y su historia, deberíamos definir qué es un motor gráfico. Un motor gráfico es la parte de un programa que controla, gestiona y actualiza los gráficos 3D en tiempo real. El motor es una de las partes más importantes a la hora de desarrollar juegos y facilita su programación y diseño sin necesidad de empezar desde cero con el lenguaje de la programación a utilizar. Además, este motor se encarga de enviar a la CPU los datos que se necesitan para el próximo frame. Los engine o motores son el nombre que reciben un conjunto de rutinas de programación que facilitan el diseño, tanto a nivel gráfico, visual como mecánico, de código. Igual que usas un sistema operativo avanzado para interactuar con tu PC sin tener que escribir comandos de órdenes, los motores actuales permiten administrar cientos de pequeños elementos. Desde el renderizado de gráficos 2D y 3D, gestionar el motor físico, detectar colisiones, usar y gestionar recursos de audio, scripting, animación, inteligencia artificial, iluminación, ya sea por píxel o por vértice, codificación para ocultar objetos, streaming o administración de memoria son parte de sus funciones. Y de un momento a otro, la edad de piedra de la programación de videojuegos se dejó atrás. Los desarrolladores no tenían ya que comenzar proyectos desde la nada misma, con la necesidad de compilar un nuevo código estructural. Ahora, partían desde bases establecidas llamadas motores gráficos, y a través de su creación, difusión, liberación y desarrollo, vivimos la evolución de los videojuegos. En el desarrollo creativo, la idea es un ente que no vive hasta que se pone en acción. La idea por sí misma puede no valer nada hasta que se hace de ella una representación tangible y se la establece sobre una estructura que puede servir tanto como depositaria de esta, así como inspiración para otras nuevas. La historia de los videojuegos tiene mucho para contar a través de los motores gráficos que le dieron los cimientos a los juegos que luego se volvieron parte de nuestra formación y entretenimiento. Claro que antes también habían juegos, pero estos se construían de principio a fin, como entidades únicas y singulares. Las analogías posibles son interminables, pues los motores gráficos pueden ser el corazón, el cerebro o el esqueleto que le da el cuerpo, la forma y la vida a un videojuego. Los motores gráficos suelen reutilizarse por una o varias compañías para hacer diferentes juegos, y en este video repasaremos solo algunos de los más importantes, qué los caracterizó, qué dejaron y qué juegos se desarrollaron desde ellos. Comencemos. Sé que en primer lugar lo hubieran esperado ver a Doom o ID Tech 1, pero la historia de los motores gráficos pone en primer lugar a Ultima Underworld. En 1989 la compañía Origin Systems había lanzado Space Rogue, un juego de ciencia ficción que tuvo un éxito considerable para la época en Apple II y Commodore 64. Como el resultado fue bien recibido, Origin comenzó a contratar más desarrolladores para trabajar en Ultima Underworld, un juego que venía con su propio motor gráfico. La característica saliente era que habían desarrollado un algoritmo que permitía el mapeo de textura, el que se aprovechó para decorar paredes, pisos, techos y objetos varios. Además, podía crear superficies inclinadas y generar un efecto 3D gracias a la visualización de texturas. Usaba sprites bidimensionales, pero con objetos renderizados en 3D, y utilizaba la física para crear el movimiento, saltar, moverse, agacharse, etc., lo que hizo que el motor quedara obsoleto debido a su lentitud en ordenadores avanzados para la época, y ahí específicamente radica la importancia de este motor. Seguimos con Voxel Space, un juego de simulación que nos puso en las alturas en 1992. También tuvo su participación en la historia de los videojuegos, celebrando la mezcla de dos palabras claves para los motores gráficos, volumétrico y píxel. Ambas dieron el nombre al voxel y significa la forma de representar objetos volumétricos como bitmaps tridimensionales en vez de vectores. Piensa en los voxels como si fueran piezas de Lego que pones una arriba de otra para formar una imagen mayor. Como estaba de moda en la época, y ya veremos con Doom, estos voxeles eran ladrillos 2D con alturas variantes. Al renderizar el terreno de esta manera, los gráficos eran más suavemente contorneados y detallados. Esto produciría una respuesta más rápida y fluida por parte de los ordenadores, en donde correrían titulazos como Command Conquer o Delta Force.
Con Doom llegamos al primer grande y empezamos desmitificando un par de cositas, pues el primer motor de id Software no fue necesariamente un verdadero motor gráfico 3D como se podría interpretar. La razón se esconde en que el motor está basado en los niveles de Doom, que en realidad eran bidimensionales. Esta era la principal limitación del motor, pues no podía tener una habitación arriba de otra, como se veía. Esto significa que no podía tener un nivel jugable arriba de otro, pues el mapeo del juego era 2D y las alturas eran simuladas. Esto se podía corregir o disimular utilizando transportadores, lo que le hacía creer al usuario que había subido o bajado a otro nivel cuando en realidad había pasado a una habitación consiguiente, en el mismo plano. Doom creaba la ilusión de un universo 3D jugando mucho con las diferencias de altura matemáticamente y su separación con el resto del ambiente. Al difundirse y desarrollarse nuevos juegos basados en el motor Doom, se les agregó la posibilidad de mirar hacia arriba y hacia abajo, lo que gracias a las vistas distorsionadas creaba más ilusión de 3D. En los próximos videos de este tema veremos entre muchos más icónicos de los motores gráficos a Build y Quake, que nos aproximarán al 3D real, lo que los llevaría a sentar las bases de lo que hoy en día podemos disfrutar. Y bueno, gente, eso es todo lo que les pude hablar un poco sobre la historia de los motores gráficos de los videojuegos. Igual próximamente vamos a estar sacando una serie de videos. Por ejemplo, en el día de mañana van a comenzar a hacer una serie de podcasts que también estamos en otras plataformas, así que espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse si quieren salir con más datos, porque durante todo un semestre vamos a estar dando información. Y eso es todo por hoy.